parte del módulo 14, Cooperación Internacional, contamos con Federica Carraro, economista, fundadora y la actual directora de la ONG Solidaridad para el Desarrollo y la Paz. Buenas tardes, Federica. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero de todo, te quería preguntar cuál es la relación de SODEPAD con este curso y con el Grupo de Estudios del Desarrollo. Pues sí, me gusta que hablemos de eso, porque primero porque hace tantos años, o sea, el curso, el DCD lleva 25, pero los primeros pasos de este curso son anteriores a 25 años. Y recuerdo perfectamente las primeras reuniones que tuvimos en nuestra sede de aquella época, que era en la calle del Pez, si no recuerdo mal, en Madrid. Y allí con Gonzalo de Haro, no sé si todavía está por ahí, pues ya empezamos a ver los primeros temas que podían ser interesantes. Y lo que me gustaba mucho en esa época era, yo también soy economista, como donde nace este curso, ¿no? No licenciada aquí, pero bueno, me gustaba mucho que hubiese esa necesidad de ampliar el horizonte y sobre todo los enfoques diferentes que no se suelen dar en una carrera de económicas en un país, que yo sepa, al menos en Europa, en estos años menos. Con lo cual, pues me siento muy partícipe del nacimiento de este curso y siempre me ha encantado participar en esta sesión, ¿no? Porque además en estos tantos años pues la evolución ha sido muy importante, ¿no? Ha sido, bueno, son muchos años para la vida de la humanidad, son muchos años, aunque después en la línea de la Tierra la verdad que no es nada, pero para nosotros sí que son significativos. Felices de tenerte con nosotros. Te quería preguntar ahora un poco por los apuntes históricos de la aparición de las ONGs, sobre todo en España, entre los años 80 y 90. Sí, pues mira, un poco al hilo de lo que estábamos hablando, justo en esos años, finales, sí, la segunda parte de los 80, es cuando empieza a haber un movimiento laico, ¿no? Desligado claramente de los movimientos religiosos o de las iglesias diferentes, donde en cambio sí que organizaciones dedicadas a la cooperación entendida desde la iglesia, por tanto, pues entonces, yo creo que luego también ha habido un poco de evolución, por lo menos en el lenguaje. En la sustancia creo que no, pero en el lenguaje seguro que sí, que era un poco la evangelización del resto del mundo. No existían, no había organizaciones laicas dedicadas a la cooperación internacional. La verdad que no había. Y es ese momento, te digo, segunda mitad de los años 80, donde empieza a aparecer una cierta movilización y vinculadas todas a lo que eran los comités de solidaridad con algunos procesos emancipatorios en América Central. Y eso pues lo recordarán algunos que participamos de esas épocas, el movimiento Farabundo Martí, por un lado, en El Salvador, y el movimiento sandinista en Nicaragua, ¿no? Esos eran, digamos, los dos momentos importantes que aquí fue un apoyo político de solidaridad internacionalista, llamémoslo así, muy claro. Y justo yo creo que es el momento en que también se valora que no era suficiente declaraciones, manifestaciones, apoyos de solidaridad en sentido amplio, sino que era necesario algo más concreto, ¿no? Algo más tangible. Y creo que es un poco cómo nacen estas organizaciones que canalizan ya de otra manera esa sensibilidad colectiva de apoyo a esos movimientos, ¿no? Acuérdate, tú no te acuerdas, pero lo habrás seguramente leído, cómo había un movimiento internacionalista importante, digamos, de las llamadas brigadas de solidaridad en estos países, ¿no? Que fue muy importante. En Nicaragua en particular, ¿no? SODEPAD en realidad en esa época no estaba muy presente en términos de organización, pero claro, vivíamos, el ambiente se vivía de forma muy importante, y nuestros propios socios y socias pues habían sido partícipes, ¿no? De alguna manera en estas luchas de emancipación. Y entonces nace, digamos, este primero incipiente movimiento un poco al amparo también de organizaciones que ya existentes. Yo recuerdo con mucho cariño a IEPALA, organización que yo creo que ya
si no me equivoco ya está disuelta, que tuvo un papel muy importante para apoyar en la formación de otros colectivos desvinculados de las órdenes religiosas y de las iglesias, para justamente tener un tipo de trabajo más independiente, más ideológico, por supuesto que sí, pero por lo menos independiente de ese espíritu religioso que existía en la época, ¿no? Y igual que en el caso de la propia Agencia de Cooperación Internacional, que si quieres, los movimientos se van organizando en entidades, asociaciones en su mayoría, después con el tiempo, y ya en los años ya 2000 o finales de los 90, finales de los 2000 también, ya cambian de características jurídicas, pasando de asociaciones a fundaciones. Es un proceso que está muy vinculado a los cambios normativos que hubo en ese momento. Pero a la vez de que se van constituyendo estas organizaciones de carácter laico, también los partidos políticos empiezan a constituir las propias, igual que los sindicatos también, y otras que si están vinculadas a las organizaciones, a las iglesias, pero de alguna manera se distancian, ¿no? Por lo menos no reconocen de forma explícita esa vinculación. A la vez que surge todo este movimiento, te digo, pues laico, que es la cosa yo creo más importante, y la novedad de esos años, ya se va constituyendo y fortaleciendo también lo que es la cooperación gubernamental, porque no existía Ministerio de Cooperación, por supuesto que tampoco, la agencia es posterior, que no recuerdo exactamente la época, del 88 es cuando se constituye la Agencia Española de Cooperación Internacional, y poco a poco pues se va normando. En el fondo, todos los movimientos pues dejan de serlo cuando las normas van regulando y encasillando y bueno, digamos que aquí hay todo un debate interesante sobre la necesidad o menos de la norma, ¿no? De hasta qué punto puede ser beneficiosa, y bueno, hay toda una corriente, hay varias corrientes, pero una de ellas que normar significa también hacerla más eficiente, hacerla, reconocerla, certificarla y todo lo demás, ¿no? Ese es un asunto de cierto calado. Cuando a partir digamos, el afán, pero no lo digo en términos peyorativos en absoluto, sino la necesidad, llamémoslo así, de regular todo lo que es la cooperación internacional, pues se va también fijando las grandes reglas, los grandes principios, ¿no? Principios vinculados más o menos a las agendas internacionales, más o menos. En España, la introducción o la aparición de la Agencia Española de Cooperación Internacional pues hace que empiece todo este proceso autodefinitorio. Yo creo que eso, por supuesto que hay el origen del famoso 0,7 de Naciones Unidas, que plantea que los países aporten ese porcentaje de su Producto Interno Bruto, pero claro, aparte de ser una cifra prácticamente inalcanzada a día de hoy, pero también va empezando a reflexionarse, a reflexionar de forma en este país, pero en general, internacionalmente, en qué consiste la cooperación y qué debe ser considerada como tal y qué no, ¿no? Todavía tenemos dudas sobre cuándo se hacen los cálculos de qué es cooperación. La ODE, por ejemplo, todavía hay dudas si eso se incluye o no se incluye, si eso participa o no, etcétera, ¿no? Bueno, justo ahora que nos estabas mencionando un poco la aparición de la Agencia Española de Cooperación, quería preguntar un poco cómo ha sido la política española de cooperación y de política exterior. Sí, bueno, aquí está todo otro gran debate que yo creo que todavía sigue absolutamente vigente, es la relación entre una política y otra. En principio, digamos, hay una gran corriente en esos años justo de constitución, y entiendo que seguimos en el mismo debate, con supongo variaciones, es si la política de cooperación tiene que ser independiente de la política exterior. Y digamos, yo me encontraría en esos años y incluso hoy defendiendo la independencia de las dos, o sea que la política de cooperación no debe tener relaciones directas con la política exterior, pero es evidente que las tiene. No solo las tiene, sino que es lo mismo. Entonces, o bien la política exterior es la política exterior en la que manda, y la política de cooperación pues se adapta, según las circunstancias, se adapta a las necesidades. Mira, no puedo no mencionarlo.
lo que ha hecho ahora la declaración de Sánchez, del presidente del gobierno, sobre el Sáhara, pues ha realmente dejado todos atónitos por el momento, por la coyuntura y por el giro brutal que ha planteado dentro de su propio partido, ¿no? Pues eso me pregunto, ¿cómo debería ser la política de cooperación del gobierno de España después de estas declaraciones? Imagínate tú, digamos, la política de cooperación, cuando se defiende que sea independiente de la exterior, es porque debe tener razones y principios que van más allá de los intereses diplomáticos, políticos o geoestratégicos de cada país. Debe primar la solidaridad, debe primar el sentido de justicia social, que puede tener, muchas veces tiene, conflicto o choca con las directrices de la políticas exterior, ¿no? Estamos viéndolo todo en este momento. Más explícito no podría ser, ¿no? Por un lado, se moviliza, se envían armas al exterior para apoyar el conflicto en Ucrania, se envían armas, se plantea un aumento, un incremento del 2% de los gastos militares, y por otro, se plantea todo un servicio, todo un despliegue normativo, por un lado, europeo, como la directriz esta que se pone por primera vez en marcha desde 2001, y todo lo que es el despliegue de las agencias a partir de cooperación, todas las demás agencias de cooperación internacional, para dar atención a estas personas, ¿no?, que son refugiadas. Pues eso es evidente que es una hace una cosa, una la hace la otra, pero evidentemente están en contradicción. Brutalmente en contradicción. Para mí estamos en esos dos ejemplos que acabamos de decir, pues yo creo que se manifiestan muy claro cuáles son o cuál una es y cuándo son compatibles la ironía y la hipocresía que puede haber detrás, ¿no?, de todo este asunto. Bueno, digamos que una de las cosas interesantes en este país, que es bastante original respecto a otros, es que a la cooperación descentralizada, realizada por parte de las diferentes comunidades autónomas en este país, equivale, o sea, es equiparada en términos cuantitativos a la estatal. Y esto produce, digamos, es un fenómeno interesante, bien estudiado por parte de otros investigadores europeos, el fenómeno es español, pero por otro deja muchas lagunas a la vista, ¿no? Por un lado, una incoherencia entre tendencias y otras, o planes directores de una agencia respecto a otra, criterios normativos de una y de otras que entran, bueno, puede ser en contradicción, pero complican mucho la vida a las ONGs, ¿no? Porque concurrir a través de los sistemas legales que permiten las administraciones a los fondos de cooperación internacional, pues es un mundo si lo haces en el País Vasco y es otro mundo si lo haces en Galicia, ¿no? Es como si se miraran como los hermanos, ¿no?, que no se miran, y esto es bastante frecuente. El asunto volviendo a la insistencia sobre cómo se tiene que definir la cooperación y los debates que hay, las conferencias internacionales, las agendas internacionales, las agendas 2030 la última, o las ODS que también se fijaron en 2015 y luego, etcétera, todo esto, digamos que tiene por un lado atractivo o tiene un sentido, ¿no?, que es pongámonos de acuerdo sobre las líneas básicas que tenemos que defender. Y esto, en teoría, podría tener cierto interés. Pero por otro, hay una especialización, una tecnificación, es como cuando hablamos de, yo qué sé, en términos médicos, ¿no? La disciplina tiene su propio lenguaje. Y aquí se hace lo mismo. Entonces se plantean enfoques de un cierto tipo, enfoques de otro tipo, se dirige, y yo no sé si la intencionalidad solo es una cuestión de creemos nuestro propio nicho de vocábulos y de terminología para que seamos, representemos ¿cómo dice? Somos actores, ¿no? Actores identificados e identificables. Por otro, mantenerse al día de todas estas elucubraciones, que muchas de ellas están hechas a la mesa, en una mesa de despacho, donde hay varios expertos que se reúnen e inventan algunos términos a los que hay que dar seguimiento e intentar comprender para que tú puedas alinearte, ¿no?, en ese tipo y tenga cabida, porque si no estás alineado no tienes cabida. Yo creo que todo este proceso
no es incluyente, que es un poco la otra parte que quería comentar, ¿no? Yo identifico, subrayo, especializo, tecnifico y me dejo por el camino a un montón de organizaciones. Pero no solo las de aquí, todas las organizaciones. Si yo no tengo los instrumentos para poder mantenerme al día, pero los instrumentos no son solamente verbales, es que son sustanciales, porque además eso es, no solo yo digo que somos resilientes, sino tengo que poner en marcha una política, bueno, estrategia concreta y actividad concreta para que eso sea así. Y si no lo has reflexionado ni lo has introducido en tu trabajo cotidiano, las ONGs del sur y la del norte, francamente, fuera, estamos fuera. Y eso es una cosa muy interesante, de cómo, digamos, en este proceso de esos 30 años, cómo la solidaridad era el motor de esta movilización, ¿no? Pues, ciudadana y también, yo creo, pública. Y hoy, al final, es una entelequia, se convierte en un grupo de selectísimos expertos y el resto se queda, o sea, eso ya ha desaparecido de alguna manera, ¿no? En nuestro quehacer. Tiene que ser todo regulado y dentro de ese alineamiento del que te hablaba hace un momento. Pues ahora te quería preguntar por la evolución de la cooperación al desarrollo, tanto gubernamental como no gubernamental, que podríamos incluso considerar el cambio que hay de la solidaridad al negocio, ¿no? Y los nuevos actores que están involucrados. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Cuando ya en los años, yo creo que ya a partir del año 2000 se hace patente y evidente, es cuando que yo creo que son cosas que estáis viendo en el curso, me imagino, ¿no? La alianza público-privada, que tanto se habla, que se repite en todo tipo de, no solo en la cooperación internacional, sino en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que por un lado es de perogrullos, en el sentido que la combinación público-privada, ya una ONG es privada y conversa permanentemente con lo público, que es lo que mantiene y plantea los recursos para que no solo las ONG, sino ella misma ponga en marcha su propia política, ¿no? Pero cuando se plantea de forma tan explícita, porque, digamos, se hace explícito algo que es obvio, es porque en realidad lo que se quiere introducir en esto son los privados con fines de lucro. Esa es la jugada, ¿no? Entonces, es nuevos actores para el diálogo y la inclusión y la colaboración público-privada. Cuando ya se plantea la obligatoriedad de que exista una empresa privada y lucrativa que participe o que tenga acceso igual que la no lucrativa, es evidente que aquí cambia algo, ¿no? Se pierde, al menos según mi pensamiento, un valor fundamental de la cooperación internacional, que es la solidaridad y la gratuidad de la solidaridad. O sea, la solidaridad no puede tener un coste, ¿no? No debería tener un coste. Yo recuerdo hace unos años, muchos años, con Aznar en el poder, que en la propia agencia española planteó en uno de los criterios para poder concurrir a los fondos públicos para proyectos de desarrollo, ponía una característica que tenía que tener la iniciativa que estaba proponiendo, que era sinergia con la economía española. Eso significaba que todos los recursos o equipamiento que tenía que adquirirse tenían que ser comprados aquí. Aunque costaran más, aunque yo qué sé, pero había que potenciar la industria y la empresa española para que pudiese participar de este proceso. Eso significa que no era oculto, para nosotros era bastante escandaloso, ¿no? Que se pusiera así de explícito, pero era así. Y hoy sigue igual, ¿eh? Hoy sigue igual, pero camuflado de alguna manera. Por ejemplo, hay una convocatoria de la propia Agencia Española de Cooperación que acaba de cerrar hace unos días, que se llama de innovación. De innovación que es interesante porque plantea que haya investigaciones que ya están testadas, que ya se han puesto en marcha en algún país, se puedan difundir y en otros países, ¿no? En otras realidades. Pero aquí te obliga la presencia de una empresa. Para poder concurrir, las ONGs, el centro de investigación, la universidad, que se ponen de acuerdo, tiene que incluir siempre una empresa. Si no concurres.
A ver, la empresa necesariamente va a beneficiarse de este acuerdo y la teoría es que la empresa ponga a disposición su conocimiento, todas las cosas que pueden tener, ¿no? Sí, incluso introducción en el mercado, conocer los mercados de esto y de lo otro, ¿no? Depende del tipo de proyecto. Pero hay siempre forma para que la empresa se pueda beneficiar, porque beneficia a un amigo o un colega o un pool o un grupo, yo qué sé, hay manera, ¿no? Pero esto, digamos, está formalizado así, es obligatorio de que exista esta presencia. Y luego, pues hay convocatoria incluso en que antes eran exclusivamente para entidades sin fines de lucro y ahora incluyen también las empresas. La primera que lo empezó a hacer fue también a finales del 2004, 2005, así, hace ya unos 10 años. Es decir, pero esa tendencia que se marcó en su día se mantiene. No es que haya desaparecido, se mantiene. La Junta de Castilla-La Mancha fue la primera que introdujo ese elemento de abrir los sujetos para que puedan concurrir a estos fondos públicos a las empresas. Es decir, que el fin lucrativo viene admitido como algo propio de este campo, la cooperación internacional. Entonces, eso, digamos, es el actor y creo que el más llamativo, ¿no? En que aparece y que se mantiene a lo largo del tiempo y que expresa una forma de pensar la cooperación, ¿no? Donde debe haber un retorno. O sea, se decía hace ya muchos años que por una euro donado se devolvían 15, ¿no? Pues se mantiene. Ya, digamos, la gratuidad, la solidaridad, ser desprendido, pues esto yo creo que lo podemos dejar en en las pequeñas organizaciones que mantenemos esos criterios, porque sí que las tenemos, las hay, ¿no? Pero bueno, es luchar un poco contra vientos y mareas. Desconocía esto, la verdad, me ha impresionado mucho. No sabía que era un requisito para esta convocatoria, para sí. esta convocatoria. Sí, pero es que hay que leer la letra pequeña. Tú además considera que todo ese tipo de concursos públicos, tú como ciudadano organizado, en este caso organizado en una ONG, Una en el ONG, nuestro, por fundación, ejemplo, sí. Tú adhieres es un contrato de adhesión en el cual tú no tienes nada que decir. Que si juegas a este juego, ya está. No hay forma, ¿no? Por eso que, digamos, todas las estructuras de coordinación, como es la coordinadora estatal de ONG, o las regionales, sí, etcétera, pues ellas, digamos, tienen un poquito, son interlocutores para intentar modificar ciertas cosas, ¿no? Yo de verdad que agradezco mucho de que existan estas instancias, aunque no soy tan optimista de que finalmente se consigan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que de verdad, francamente, esta declaración del Sánchez respecto al Sáhara es un fracaso para todos. Es un fracaso para todos, no me digas, tú puedes seguir, pero ¿cómo se le puede ocurrir? Yo todavía estoy atónita, no puedo entender cómo se haya metido en esa pelea, en ese asunto. Ahora te quería preguntar un poco por la especialización, la profesionalización, los nuevos sectores de trabajo que existen dentro de la cooperación y las ONGs en España. Claro, pues esto, digamos, si hemos hablado de los nuevos actores que son de este tipo y la necesidad de la especialización, de la tecnificación, de identificarse a través de un lenguaje, un corpus propio de todo tipo, que hemos descrito un poco someramente antes, la especialización o la formación en este campo, yo creo que responde a lo mismo. En los años también, yo creo que en los años 90, a partir de 95 en adelante, sucede lo mismo. Empezamos a formar personas expertas en cooperación. ¿Qué significa eso? Primero que es un nicho de trabajo, porque no te digo yo que haya un máster, hay 1, 2, 3, 4, 5. Habrá un montón. Y además algunos que siguen horneando nuevos profesionales para esto, otro un poco más en crisis. Y además yo te garantizo que no hay capacidad de absorción de todo ese personal. Tú me dirás cómo. Yo no sé, no entiendo cómo. Bueno, la cosa es que creo existe ese nicho de trabajo. También quiero el retorno, quiero emplear a mi propia gente, sobre todo gente joven que está, el problema del paro en este país es bastante endémico, lleva muchos años así, es una opción.
montémonos la cooperación internacional también como un nicho para emplear a nuestros jóvenes, los formamos porque es una técnica totalmente imposible, cosa que no es tan verdad, no es tan verdad. Todo lo que, la forma de planificación, la teoría del cambio, el marco lógico, las técnicas, bueno, todas estas cosas, yo francamente creo que es la misma necesidad de antes, crear este espacio propio de mundo profesional especializado. Entonces, toda esta gente que se emplea, pues yo no creo que necesariamente tenga una vocación o un interés especial para la cooperación, para el diálogo con el otro, para el respeto, todas estas cosas, ¿no? Se convierte en parte en una cuestión profesional, es una salida como podría ser otra, ¿no? Y esto para mí desvirtúa en parte el sentido de lo que fue, ¿no? La cooperación y la solidaridad internacional. Ya estamos, es una profesión. Dale, dime tú algo. No, sí, perdón, estaba pensando, sí, que por una parte os entiendo mucho tu punto de vista, por otra parte también entiendo que nos podemos beneficiar de tener a los jóvenes cooperantes lo más preparados posibles. Entonces no sabría cómo encontrar un punto medio, simplemente me has hecho reflexionar y estaba de acuerdo con tu comentario. Sí. No, pero es verdad, y claro que sí, que los cooperantes, primero pues es otro debate ese, que nosotros en la asociación tenemos hace muchos años debate de cooperantes sí o no, cooperantes expatriados, ¿no? Externos. Sí. Ahí tenemos muchas dudas. Sodepaz no tiene. No tiene porque no creemos que nuestros profesionales son los que hacen falta allí. Son profesionales de allí que hacen falta. Y a lo mejor tenemos que apoyarle económicamente para que puedan sostenerse esos profesionales, pero mandar los nuestros, no lo sé. Sí sirve para el intercambio, para que esta Europa y este país y esta Europa en general ya se baje del burro de ser el faro de la humanidad, la luz que alumbra el camino de todo Dios. Pues es que es verdad, que cuando tú oyes en la televisión de que China tiene la oportunidad de demostrarnos que merece ser considerada actor si negocia con Putin para el tema de la guerra. China tiene que demostrar a Europa o a esta parte del mundo que está a la altura, pero ¿quién eres tú que dices eso? ¿Te das cuenta? O sea, es que yo creo que funcionamos o todos nuestros inventos o incluso políticas parten siempre del mismo punto de vista, que somos el faro que ilumina y alumbra el camino a seguir. Es impresionante, es impresionante. Pues. No sé si hemos mencionado un poco lo que es la tecnificación o... Sí, yo creo que es eso. Sí, la tecnificación va un poco allí, ¿no? O sea, como tú necesitas o se necesita para identificarte y autoidentificarte todo este aparato, ¿no? De verdad que yo creo que la formación es evidente que es necesaria, pero es una formación más bien en lo que son la interculturalidad, es el comprender al otro, es el aprender idioma para compartir de verdad, no sin imponerte, es escuchar otras maneras de planificar. Existe esta y existen otras 50, pero nosotros imponemos la nuestra. Que tú no sabes hacer un proyecto con el marco lógico, estás fuera, ahí la exclusión. Que tú no sabes plantear el enfoque de derechos humanos como debe ser, como se tiene que poner, estás fuera. Si tú no tienes un equipo de expertos, licenciado no sé dónde, para que te prepare un proyecto, fuera. Por tanto, tú al final te mantienes o se mantienen las relaciones, o quien acceda a estos fondos son los que están ya bien. No llegas a las comunidades que están realmente en situación de enorme vulnerabilidad, porque con ellos no puedes tratar, tú debes mantenerte ahí para... Bueno, ya está. Bueno, creo que podemos dar la entrevista por finalizada. Muchísimas gracias, Federica, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotras, encantadísima.